Bueno, y hoy vamos a invadir un poco la columna cultural de Julieta Desmaraz, quien está con nosotros. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Hola, Lili, ¿cómo estás? Perdón por esta intromisión, pero no vamos a tener la columna cultural, sino el programa va a estar dedicado a la cultura. ¿Por qué? Porque hoy contamos con la presencia de Juan Francisco Dazo, que es dramaturgo y director de teatro. Juan se ha graduado en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, en la carrera de puesta en escena y dramaturgia, y tiene además estudios en letras por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Ganó un concurso nacional de dramaturgia del Instituto Nacional de Teatro con su obra, el primer lugar en el premio Germán Rosenmacher de Nueva Dramaturgia 2019 por El Hombre de Acero. El Hombre de Acero cumplió 100 funciones ya. Felicitaciones, Juan. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo comenzó tu vida en el teatro, dedicarte a esto, a estudiar puesta en escena y dramaturgia. La verdad es que no es la extroversión como rasgo de la personalidad, no es una condición obligatoria para dedicarse al teatro, no, pero yo soy del caso de los nenitos extrovertidos, digamos. Bien. Que les gustaba hablar, hacer uso de la palabra entre los adultos en la reunión, entonces tenía adjudicada una propiedad un poquito espectacular. ¿Te gustaba figurar? Sí, lo admito, lo cual generó una cierta predisposición. Recuerdo concretamente, yo hice el Jardín de Infantes en Miramar, y en Miramar me acuerdo que había un acto, me parece que el acto consistía en una representación de pueblos originarios que obviamente no les decían así, sino que eran unos indios comanches, sioux, un imaginario era muy pobre, honestamente eran indios norteamericanos, porque recuerdo las plumas y todo, una vergüenza. Y había que elegir a uno que era el cacique, que era el protagonista. Y recuerdo la profesora en la sala preguntando, eran las mesitas, ¿no? De los grupitos, sí. Se organizaban en mesitas, era una sala muy grande, de 4 o 5 años. Iban preguntando y todos decían que no. Y no llegaban a mí. Yo decía, ¿por qué dicen que no? ¿Cómo no van a querer estar ahí? Y yo dije, sí, así como levantando los sombritos. Y después fue un embole porque, claro, todos bailaban y hacían cosas y yo era el cacique que se quedaba en el medio y todos le tocaban la cabecita en una coreografía. Claro, no tenías demasiada participación. No hacía nada, pero tenía una predisposición. Bueno, y después, no se asusten, no voy a contar toda mi vida. Después en la primaria, muchos años después, apareció un taller extracurricular en la Escuela San Francisco de Sales, donde yo estudié. Y ahí mi mamá me dijo, ¿querés ir ahí? Y yo venía un poco desilusionado con mi beta deportiva, que siempre fue un poco floja. Uh-huh. Y dije sí, y la verdad es que me gustó. Y bueno, lo fui llevando esta actividad. Y ya cuando terminaba la secundaria, me enganché en grupitos, hacía obras como infantiles, medio amateur, pero ya parecidas a una situación un poquito más profesional. Uh-huh. Y empecé a hacer eso de a poco, fui estudiando y a la par que cursé un poco ahí de la carrera de letras, me enteré que había una oferta educativa pública, y terminé entrando finalmente a la Escuela de Arte Dramático. A la par que un poco la situación de actuar le fue ganando algo más de estar afuera. Empecé a hacer asistencias de dirección en obras de teatro independiente, que es básicamente a lo que me he dedicado siempre, y de repente la oportunidad de mirar, de observar me gustó. Entonces me metí a estudiar puesta en escena, que existe la carrera en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y ahí encontré como un lugar en eso, seguí asistiendo, pero también me di cuenta que, por suerte, es una costumbre, yo creo que soy un producto más de eso, en esta ciudad, esto no es tan común en otros lugares del mundo, es muy común que quienes dirigen obras, no solamente dirijan obras de otros, sino que generen sus propios materiales. Entonces yo entré a la escritura un poco por la necesidad de hacer obras, porque la primera obra que dirigí me di cuenta que tenía que pagar derechos de autor, que eran carísimos, claro. De Harold Pinter, 50 libras la función, recuerdo el mail, lo tengo todavía. Yo, ¿cómo me pagar 50 libras la función? Estamos todos locos. Y veía que era algo común, por supuesto, entonces empecé a estudiar dramaturgia y bueno, después ya traté de entrar en una carrera, en un curso un poquito más interesante. Y la verdad es que mi dedicación principal ahora es esa. Bien, y si tenés que sopesar, vos que empezaste figurando, digamos, en un elenco de teatro y pasaste del otro lado, ¿cuáles, digamos, las funciones que más te gustan? No, estar del otro lado. No, actuar es lindo, pero
no solo ya no me siento capacitado para estar profesionalmente actuando, por más que sé mucho del tema y me dedico a dirigir actores, entre otras cosas, el placer. Yo conozco el placer del actor, del intérprete que está ahí. Es un placer único. Pero también hay un placer único y que para mí, qué sé yo, por mi personalidad me gusta más, que es el de estar en la creación y observar, porque me parece que uno entra en diálogo con muchas variables más. El actor tiene que entrar de lleno a una cosa que es su interpretación. Me parece una tarea que a mí me da un placer más, que considero un poco más exquisito. Sí, sobre todo eso de ver el mundo en escena, cuando uno está, no es lo mismo ver la escritura, ¿no? El mundo de la escritura. Claro, sino la representación, sí, el acontecimiento real. Toda vida esas palabras, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, o sea, la dramaturgia es un poco eso, uno va imaginando un mundo que hipotéticamente va a tener una eventual representación. Claro. Y eso configura un tipo de escritura que la hace dramaturgia y no otro tipo de escritura, por más que a veces son muy parecidas, ¿no? Ahora, yendo al papel del director, bueno, vos estuviste del otro lado, fuiste actor. El director, no sé, es lo que yo concibo, siempre tiene que ser un poco actor, porque si no, ¿cómo podés pretender en el otro que haga o demuestre determinadas situaciones, sentimientos, la coloratura de la voz, si no lo viviste vos, no lo sentís vos como para pedirle al otro? Totalmente actor. Tenés directores que son menos actores y directores que son más actores, sin que por eso en efecto actúen. Sí. Yo soy de los muy actores, pero yo lo hago para escribir. Ayer vino un actor a mi casa que está en un grupo donde yo estoy ayudando estoy escribiendo el material que podría ser una obra. Y yo quiero que le entienda el tono de lo que estoy haciendo. Entonces yo agarré y le actué todos los personajes. Claro. Estuve encerrado en mi cocina 2 horas y le actué todo. Para que entienda el tono. Yo sé que después él, que va a ser uno de los actores, va a poner lo suyo. Sí, lo va a hacer mejor. Y lo va a hacer más polisémico, más rico, más complejo. Pero yo en principio tengo que vender un tono. No digo que los dramaturgos laburen así. Yo encontré, hoy esa es mi forma de trabajo. Claro, no creo que todos los directores, pero digamos, es la concepción que yo tengo. Si vos le tenés que enseñar a alguien cómo te gustaría que esto saliera, se lo tenés que mostrar de alguna forma. Que a veces, ¿o cómo se lo explicás? A veces tenés que enseñar y explicar y otras veces tenés que mirar, porque también hay actores que vienen con tal nivel de propuesta. Y esto es la dirección profesional en realidad. Es más sencilla. Yo me pasé mucho tiempo, como yo estaba aprendiendo a ser director y escritor de teatro, también trabajaba obviamente con actores que también estaban aprendiendo más o menos su oficio de actor, entonces todos nos vamos como enseñando. Pero a veces en el plano, cuando se pone más profesional, bueno, uno se da cuenta que dirigir actores es elegir la mejor propuesta del actor y pasarle eso que por ahí no está viendo tanto, pero un buen actor viene con un contenido que es superior a lo que uno lee. ¿Y aceptan estas posibilidades de cambio o de transición? Eso depende del actor. Depende del actor. En general yo he tenido la fortuna de que sí, que me escuchan con mucha atención, pero hay de todo. Pero bueno, eso depende del proyecto, de cómo cada persona se posiciona frente a hacer algo, ¿viste? Pero en general los actores, incluso los más así reconocidos y qué sé yo, con los que trabajé, son los que tienen más disposición a la escucha. Bien. Bueno, y son actores, quieren que les digas algo, están muertos de ganas de que les digas algo. Todos los actores que trabajé son su espectador más calificado. Y son actores, son como el nene que quería ser de cacique, yo lo sé, quieren recibir su devolución. Pero no se molestan si vos le pautás algún cambio. No, les encanta, están desesperados por eso. Sí, y sobre todo los más profesionales con los que trabajé son los que más quieren escuchar esas cosas. Hasta desconfían si no les decís nada. Claro. Te puede ir mal si no decís nada. Claro, sí. Depende, imagino. Hay que ver, con cada actor hay actores que no les tenés que molestar mucho y ver y qué sé yo, otros que quieren charlar de la vida. ¿Se conversa primero la letra? ¿Se conversa? O sea, ¿se hace una mesa antes de empezar? En una obra, sí, tradicionalmente se hace un ensayo de mesa que tiene que ver con una lectura del material y un cierto análisis y demás para poder entender más de lleno lo que se está haciendo. Cuando el proceso parte de un libro ya armado. ¿No? ¿Y cuánto tiempo lleva preparar una obra? Y depende, porque depende.
qué sé yo, a ver, no sé, porque... ¿Cuáles son, digamos, los factores que inciden en el tiempo? A mí, crear una obra me puede tomar un año o unos meses, pero después yo sé que eso se va a seguir cambiando, el texto, cuando No, se dejamos está trabajando. el texto. Esto de decir, el montaje, decís. El montaje de la obra. Y depende, en el San Martín tenés que hacerlo en 2 meses, pero ensayás de martes a domingo 6 horas. Entonces trabajás 288 horas. Sí. Si en una obra independiente no vas a trabajar de martes a domingo 6 horas porque, porque probablemente la gente no tiene un sueldo. En San Martín te pasan a pagar y tenés que dejar todo para hacer eso. Por decir un ejemplo. Y los actores que por ahí tienen otro trabajo, no sé, tienen televisión, ponele. ¿Cómo se maneja eso? No pueden hacerlo. Convivir una filmación de una serie con el teatro... Es imposible. No, con ensayo del teatro es difícil. No, lo que pasa es que terminan ensayando muy poco y haciendo cosas un poco así nomás a veces. Ahora, yo hablo por el complejo teatral, que es lo que más conozco así, un poquito más profesional, y el sistema es ese. Después sí, por ahí tenés una situación donde si uno tiene que ir a una jornada de filmación, porque no es lo mismo filmar una serie que una película, y ya los actores no están haciendo series todos los días en Martínez, como era antes, o en cualquiera de los estudios que hay acá. Ahora se está filmando poco y nada, o sea, solamente hay las propuestas de las plataformas, entonces los actores famosos, digamos, están haciendo mucho teatro. Claro. Claro, pero en el caso del Hombre de Acero, que el actor es Marcos Montes, él también hace cine y claro, pero yo tuve que dejar de hacer funciones cuando él está haciendo eso. Claro, bueno. Y eso, es un poco, pero también es un proyecto independiente que lo podemos charlar y manejar. Él ahora se va a hacer una obra en el San Martín. Sí. Y la va a ensayar, o sea, tiene 2 meses locos por delante. En ese tiempo, él es un actor con una edad que no quiere estar todos los días haciendo cosas, el protagonista del Hombre de Acero. Entonces, ese periodo no hacemos funciones. Y tengo la sala llena. Cuesta. Bueno, que no es fácil. No es fácil bajar el telón cuando vos tenés tanto. Claro, pero bueno. De público. Pero está bien. Se va uno por la puerta grande y después volveremos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando. Y seguimos charlando con Juan Francisco Dazo y bueno, nos estuvo contando una parte de la historia, lo que era la puesta en escena, pero él también escribe y una de sus obras es El Hombre de Acero. Contanos, ¿cómo fue esto de escribir El Hombre de Acero? No te digo que nos cuentes toda la historia porque bueno, ya viste que no soy muy económico. Tenemos que llevar a la gente a verlo, pero ¿cómo surge El Hombre de Acero? Estaba muy copado con escribir monólogos puntualmente y pensando qué se ponía en funcionamiento en un monólogo. Entonces, una de las variables que, digamos, descubrí, como quien descubre la pólvora, por supuesto no lo descubrí yo, era que muchas veces una situación monologal se genera cuando una persona está emitiendo texto, ¿no? Y el receptor está bloqueado por algún motivo, no quiere hablar, no puede hablar, está incapacitado para hablar, lo que sea. Y si el emisor quiere comunicar y el receptor no quiere responder, se genera un monólogo, no una retroalimentación comunicativa tradicional. Eso que suena muy científico me interesó para decir, bueno, si yo genero estas condiciones puedo hacer piezas monologales. Entonces fui escribiendo pequeñas piezas así. En un momento, en el contexto del curso de dramaturgia que se hacía en la EMAD, donde estudié dramaturgia también, había que hacer un monólogo y dije, voy a seguir poniendo a prueba esto, pero en una extensión más importante. Y empecé con una imagen, unos cereales, y la voz de un hombre muy, muy racional, y sentía que eso me fluía, que era como una voz que estaba buena, que tenía una particularidad y que a mí no me costaba hacerla. Y claro, yo venía de trabajar muchos años en discapacidad. Entonces tenía un ¿Por qué trabajabas en discapacidad? Porque tenía que trabajar de algo. ¿Pero qué era lo que hacías en discapacidad? Era tallerista de teatro en un centro educativo terapéutico. Bien. En Lugano. Hice un trabajo que habré sostenido, no sé, 6 años. Pero bueno, conocías Sí, había mucho material. La otra obra ahí, cuando mencionaste los premios, la primera, la que se llama Mute, también, nunca la hice, pero también tenía que ver con ese mundo, porque para el que escribe, y esto lo sabe muy bien Julieta también, vos tenés cuando entra un universo nuevo de imágenes, uno está atento. Esto es lo más lindo de supuestamente ser artista, en esta vida tan
de las logísticas, las cosas y llegar a fin de mes y todos los problemas, lo único que nos queda es observar con cierto grado poético la realidad. Entonces, cuando aparece algo nuevo en tu vida, como un trabajo, un nuevo ecosistema, unas nuevas personas, y a uno las antenas, digo, yo estoy yendo a pileta ahora y no dejo de observarlo, no voy a hacer la obra de la pileta, pero paro de observar las pequeñas cosillas poéticas que hay en la pileta. Todo te enriquece, lógico. Y sí, es una pileta que está bajo la autopista, vas al vestuario, se escucha. Hay un montón de particularidades que harían tranquilamente una narración rica. Pero bueno, en el Discapacidad era muy fuerte y tenía un contenido dramático importante. Y lo que yo empecé a ver, antes de entrar a grabar, estábamos charlando con ustedes acerca del tema de los hijos, la preocupación de que el hijo se enganche en el jardín, cuál es el mejor jardín. Los padres nos preocupamos de una forma absolutamente devota por nuestros hijos, en el caso más normal. Sí. Partiendo de lo normal, es una devoción total. Yo venía de ver mucho el tema del autismo. Y decía, uy, qué loco, hay chicos que... Y trabajaba también coordinaba un grupo de síndrome de Asperger, eso lo hice como 10 años. Y decía, ay, pero no te miran a los ojos. Y veía casos no de Asperger, que es leve, sino de autismo severo. Y decía... Wow, esto es un material dramático tremendo. Recuerdo una fiesta que había donde vinieron padres de los chicos divinos todos, y vino el papá de un chico que se llamaba Andy, tenía 21 años, tendrá ahora 30, no sé. Y lo veía el padre con el hijo. Divina la relación, un padre, pero yo decía, uy Dios, y me conmovió muchísimo, muchísimo. No es que quise hacer la obra de eso, es una cantidad de estímulos distintos, lo del monólogo, eso, los seriales, Fruit Loops, ese tema, y conducir una voz tan racional, tan hermética, por eso El Hombre de Acero, tan perfecta, tan racional, esto pasa por esto, y por qué me tocó un tipo de buen pasar, por qué a mí me toca esto, porque como Job, por qué Dios por qué me destruye la casa a mí si soy el mejor cristiano, el mejor devoto a Dios, ¿por qué? Y eso es como es un drama atávico, el que tiene todo bien y le toca algo que no puede manejar, y un hijo con el que no puede responder. Entonces me fluyó, me despierto todos los días queriendo que me pase de vuelta. En el medio ya escribí como, no sé, 10 obras más, pero lamentablemente no siempre cae la varita mágica, sí, como para decir este es el tema. ¿Sabes lo que pasa, Liliana? No me costó mucho escribir esa obra. Claro. Odio decirlo, lo odio, porque todas las demás me cuestan mucho laburo. No me costó tanto. Y dirigirla tampoco, porque encontré un actor excelente, que es Marcos Montes, que lo entendió muy rápidamente, y rápidamente hizo el recorrido. Fue todo tan fácil, y fue mi obra más reconocida. Pero él obtuvo, ¿no?, el premio Trinidad en 2022. Sí, él tuvo el premio justamente Trinidad Guevara, que es para los actores, sí, es una cosa mejor, importantísima, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da una jubilación, sí, para el resto de su vida, que está muy bien. Y él es un merecedor total de eso, que por eso está en edad ya de percibirlo. Y bueno, ha sido todo muy lindo y así surgió. Bueno, y yo dije, no te voy a preguntar mucho, pero ahora me creaste la intriga. Vos dijiste que estuviste trabajando en discapacidad, hablaste de un padre, que era El Hombre de Acero, con un chico con autismo. De hecho, es la vida de este hombre. ¿De qué se trata un poco la obra? Trata de, bueno, un padre que es un tipo con un muy buen pasar, que vive en un barrio privado, en un lugar bastante exclusivo, digamos, que tiene un hijo adolescente con un autismo importante. Yo no conocí ningún chico con autismo, incluso severo, que nunca mira a los ojos, pero bueno, yo me permití un poco de libertad creativa, por supuesto. Y él... ¿Qué pasa? Nunca logró conectar. En un momento el hijo se hace amigo de un chico, de un estrato social más bajo, porque él lo manda a un lugar como público, porque cree en eso, como yo mismo lo dije hace un rato. Y el chico se hace amigo, y de repente el hijo empieza a cambiar su ánimo, empieza a estar más alegre, más dispuesto a su manera. Y claro, él en un momento recibe una noticia, que es que hubo un incidente de su hijo con este chico. Un incidente que tiene que ver con la sexualidad. Y esto a él lo perturba muchísimo. Y no sabe qué hacer. Y el hijo ahora, después de que pasó esto, el hijo tuvo como una desregulación muy fuerte y se encerró en el baño. Entonces él va a buscar a este chico, que ya había ido a su casa otras veces, lo sienta enfrente de él y le pide ayuda. Porque ese chico, el amiguito de su hijo, es el único
que puede sacar a su hijo del baño, porque él no puede hacerlo. Lo único que puede hacer es facilitar esta situación. Ahora, antes de que el amigo del hijo lo saque del baño, o vaya a hacer lo que haga con él en el baño, lo tiene que mirar a los ojos. Entonces él pide esa prueba, una prueba de humanidad, le dice. Necesita que el amigo del hijo lo mire a los ojos. Si lo mira a los ojos, él lo deja pasar. Pero él necesita un contacto. Si no es con el hijo, es con el amigo. Entonces, el monólogo empieza ahí, con toda esta carga, y da pie un poco a que él cuente un poco sus intentos de acercarse al hijo, en general fallidos. Y uno ve como este hombre se va abriendo cada vez más y exponiendo. Empieza muy frío y termina muy expuesto, quizás. Sí, exactamente, muy expuesto. Y bueno, es una figura contradictoria porque él hace cosas que son cuestionables. Claro. Fue a buscar a este otro chico sin permiso. Casi que lo secuestró, digamos. Sí, casi que lo secuestró, sí, literalmente. Sí. Y al mismo tiempo es muy humano lo que le pasa. Entonces la obra, yo creo que algo funcionó porque genera muchos sentimientos encontrados en la gente y los espectadores se suelen conmover mucho. Fuertes. Sí. Ahora, ya lleva 100 funciones. Sí. La tenés que levantar porque el actor está con se mucho me va a trabajar trabajo. en otra cosa y después va a volver a esto. Seguro. Bueno, ¿y en qué teatro la estás presentando? Está en el Espacio Callejón los viernes a las 20 horas. Ajá. Pero te quiero dar una noticia porque la verdad es que quedan 2 funciones y por ahí la persona que escuche y le interese, por ahí llega a ir, te soy honesto, están como bastante agotadas las funciones porque son las últimas. Bueno, pero va a seguir. Pero sí, va a volver, no están las fechas confirmadas exactas, pero sí que esto va a pasar en el mes de octubre, por ahí hablamos y hacemos un recordatorio, va a estar gratis la obra en el Centro Cultural Borges. Ajá. Galerías Pacífico, ¿sí? Viamonte y San Martín. Allí está el Centro Cultural Borges, el microcentro, está divino el Borges, tiene una dirección bárbara, y allí la obra se va a poder ver de forma gratuita yendo un rato antes a Bueno, y contanos quiénes son los actores de este... Marcos Montes, así que es un unipersonal, el actor es Marcos Montes. Entonces no existe ese... Está aludido, tienen que venir a ver cómo lo resolvemos porque está bueno. Claro, porque uno se hacía la imagen del otro chico. Del otro chico. No, es en escena solamente... Marcos Montes, la iluminación de Ricardo Sica, escenografía y vestuario de Cecilia Zubialde, 2 grosos totales, Zoilo Garcés en producción, Ana Schimmelman en asistencia artística, técnica, un equipo divino de gente, pero el gran protagonista allí es Marcos Montes, que lo pueden ver ahora en televisión, está haciendo la serie de Cris Miró, sí. Que está en Flow, creo. Nosotros la vemos por HBO, pero suben un capítulo por semana. Y él allí hace un personaje que se llama Marito del Monte, pero es Juanito Belmonte. Sí, claro. Él hace como de Juanito Belmonte. Sí, lo está conocí. bárbaro, para verlo. Muy van a ver. Bueno, Juan es muy joven, pero tiene una vasta trayectoria, así que hacemos una pausa y seguimos hablando. Seguimos charlando con Juan y bueno, dijimos que tenés una vasta trayectoria. Escribís tus textos, pero también trabajás para... un grupo mínimo. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue un poco porque Grupo Mínimo es un grupo de teatro independiente que se dedica al humor principalmente. Son muy buenos intérpretes que trabajan en varios lugares y además tienen este grupo que hacían un formato que se llama varieté, ¿no? Donde ellos básicamente pensaban números, creaban y son como sketch, ¿no? Claro, es seguramente el nombre, debe ser mínimo la presentación por ahí. Sí, no sé bien por qué tienen ese nombre, porque es muy anterior a mí el grupo, y yo ya lo conocí muy conformado. Conocí a algunos de los chicos, bueno, Julieta también había laburado con algunos de ellos, y por esas épocas en las que se hizo lo del Cervantes... Perdóname. Queremos aclarar que Julieta Desmaraz, más allá de escribir y de participar, es actriz también. Entonces su participación Era. Todo quedó en el pasado. No, creo que un actor nunca muere, siempre está ahí. Yo siempre le destaco muchas actuaciones. Pero en eso fue una tarea como de dramaturgista, donde hicieron un libro, de hecho. Ahí era... Estábamos trabajando con Ricardo Bartiz, que es un gran director también de actores, y ahí conocía a
aparte Sí, a Juan. del ¿Vos grupo. participaste de Yo este trabajé, No, no, del ¿Del grupo mínimo? No. Había 2 integrantes del grupo Ah. que estaban con haciendo actores. un proyecto con Ricardo Bartiz, que es otro director, y a mí me invitaron a colaborar en la Ajá. escritura, a ver cómo era el proceso, Ajá. llevar adelante eso, era en el Teatro Cervantes, y bueno, conocí allí a dos de los Integrantes. actores que forman parte del grupo mínimo, y justo en ese momento fue que uno de ellos tenía en su momento un teatro, el Sísmico era, Sí, ¿no? Espacio Sísmico. Sí, cerró después de la pandemia. Cerró. Y ahí, bueno, justo al mismo tiempo que estábamos haciendo ese trabajo, empezaron ustedes a trabajar, ¿no? En conjunto. Sí, fue medio al mismo tiempo del trabajo en el Cervantes. Sí, ellos muy inspirados también por Bartiz, que es un director muy, muy, muy importante de lo que es el teatro independiente, digamos, y bueno, el teatro en general. Ahora mismo está actuando su propia obra en La Gesta Heroica, solo lo vimos sin él. Bueno, y allí los chicos, Juan Isola y Christian Jensen, me invitaron también ellos querían hacer una obra con el grupo. Querían hacer una obra de humor, por supuesto, pero que tenga una dramaturgia por ahí un poco más elaborada, que no sean solamente los sketches improvisados. Sí. Y entonces nos pusimos a trabajar en una obra que dimos en llamar Que todas las vaquitas de Argentina griten mu. Que bueno, fue un aprendizaje lindo, porque es distinto como uno se sienta a escribir para actores que sabes que va a haber transformismo, que va a haber un humor desencajado, que va a haber un uso del volumen. Ahora, tremendo. ¿qué abismo que hay o no entre esta obra, El Hombre de Acero, y Que todas las vaquitas Absoluto, digan? absoluto. Mira, el otro día tuve la suerte que venga Erika Rivas a ver Sí. El Hombre de Acero. Y yo sabía que Erika Rivas había ido a ver Que todas las vaquitas de Argentina griten mu. Ella, que resultó muy copada. Sí, Después divina. fuimos a ver Matate Amor, la obra que está haciendo, que está buenísima también, la recomendamos. Y le digo, ¿vos viste por suerte le gustó mucho el Hombre de Acero? ¿Viste las vaquitas, la obra con grupo? Ah, sí, porque yo también yo aproveché para cancherear. Claro. Porque bueno, yo reconozco que es raro, porque en general alguien mantiene un poquito más la Sí. línea y me parece saludable. A mí me pasa algo que Me parece más saludable esto. El poder pasar de un estado a otro. Totalmente. Mira, para venderse es más saludable lo otro, porque Sí. la gente te puede ubicar. Yo en general, la gente que me así más Claro, periodísticamente, te ubican por... que me ubican por ahí la obra esa, y una vez me preguntaron si era mi primera obra El Hombre de Acero, y yo la quería matar a la periodista. Claro. Viste, como no es mi primera obra. Hice esta, que vos también la viste, pero la asocian con el grupo. Ahora ahí mismo hay un musical, yo escribí un musical. Después que nos se vas hace- a contar. Que dice. se hace en la Ribera. Y también ¿qué pasa? En cierto momento yo me hago cargo, viste, esas cosas internas que por ahí no las decís tanto, pero tu accionar se termina yendo y si lo Sí. soñaste un poquito pasa. Entonces yo me acuerdo en un momento que yo coqueteé, no lo verbalicé mucho, pero recuerdo, hará 7 años, más o menos 6 por ahí, coquetear con la idea de trabajar un poco, como de curtir el oficio, digamos, Sí. en criollo, como de poder hacerme cargo de ciertos desafíos, de poder escribir a pedido sin convertirme en un guionista. Digo, eso nunca me interesó ser guionista de televisión o esas cosas que son más como el Sí. laburo de... Más de fábrica, digamos, va saliendo. pero sin ser de fábrica, poder adaptarse a diferentes cosas. Y lo de los chicos, la verdad, en ese momento tampoco tenía otra propuesta, entonces lo agarré, me parecían buenos, me parecía divertido y se armó algo y terminé dirigiendo la obra un poco con ellos, ¿no? Ellos también intervinieron ahí en el texto porque son improvisadores natos, entonces Sí. la verdad es que también son autores de la obra. Y un poco es eso, ¿viste? Lo que pasa es que también, la verdad es que lo que me interesa defender, por supuesto, es eso que creo yo que nació de mí completamente. Claro. Pero a mí cuando me vienen a ofrecer algo, bueno, lo pienso un poco. Si me interesa mucho y hay condiciones para hacerlo, Lógico. Se hace. Si puedo, me sumo. ¿Y esta obra está actualmente en escena o no? ¿Las vaquitas? La de las vaquitas. No, estuvo el año pasado. Ajá. No, esa ya está, creo que ya está finiquitada. Lo que te contaba al principio de la entrevista, del actor con el que trabajé, bueno, es de ese grupo. Estamos Ajá. tratando de armar otra cosa. El que fue a ensayar tu casa, digamos. Claro, el que vino de ayer a casa a escuchar un poco lo que yo tenía bocetado, es de ese grupo. O sea que estás pensando ya algo nuevo.
No, sí, varias cosas. Bien. Varias cosas. Pasa que uno piensa varias cosas y después concreta algunas. Ajá. Yo algunas ni las digo. Por ejemplo, hay una idea que no se la dije ni a Julieta todavía. Ah, bueno. No, pero porque son cosas de que uno va pensando. Digo, a vos también te pasa Sí, que claro. vos tenés algunas ideas y de repente las comentás y otras no. Claro. Pero no para guardarse, sino porque todavía no tiene forma. Sí, la mente, yo creo que, sobre todo en esto, en el teatro, en el cine, en quien escribe, la mente está permanentemente, incluso en los científicos también, Sí. permanentemente elaborando cosas. Sí, eso es cierto. A mí- Después se van dando o no, uno por ahí se siente más enganchado con algo y entonces sigue ese camino, pero sí, me imagino que tu cabeza debe ser, no sé, una máquina chuc, 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 Sí, todo no, el tiempo. no es para tanto, pero, No, pero vas sí uno hace mirando, eso. claro. Yo creo que, insisto, lo más lindo de esto, sea que escribas cuentos, narrativa, poesía, teatro, canciones, compongas música, no quiero romantizar el rol, es una cosa operativa, es estar viendo, Claro. y yo estoy viendo ser qué un me- gran observador de ¿qué la me vida. sirve de todo? Lógico, Por porque ejemplo, si entro vos acá al edificio, yo nunca entré. Claro. Bueno, entro y lo miro. Claro. Y ahí hay una información, no es que ni que me voy a largar a llorar, ni que voy a tener una epifanía, ni que me voy a reír, No, ni que no, bueno. simplemente está uno observando. Observando. Es que absorbiendo de alguna forma En uno realidad absorbe. dicen que, bueno, sacado cuando se inventa, se crea algo, pero después todo surge de datos que nosotros tenemos, que vamos recogiendo en la vida, que lo vamos uniendo de una u otra forma y entonces así vamos creando. Pero la realidad es que el ser humano es completamente permeable. Hay quienes son más permeables que otros de acuerdo a su forma de sentir, de ver. En tu caso vos comentabas lo de la pileta de natación. Bueno, otra gente irá a la pileta de natación y dirá, mirá qué lindo lugar, o qué feo lugar, o que hace frío, o que hace calor, y ahí quedó. Vos vas buscando más allá. Es que creo lo que depurás igual, más. sí, creo que el artista tiene ese deber, digamos, Claro. de ver un poquito qué se esconde Más allá de lo que se ve. en la asociación. Es que- casi parecido a lo arqueológico para mí. Claro. Uno va agarrando y vas desterrando y vas descubriendo, a partir de hablando con un compañero con el que son, no sé, me imagino esto de la pileta. Sí. Vas Y descubriendo cómo habla vidas, esta persona, claro. Vas descubriendo vidas, Exactamente. sensaciones, sentimientos, todo. Estratos, sí, Claro. eso también creo que es arqueológico. Encontrás una punta de flecha. Claro, No, y esas empezás que hay por a... miles. Pero empezás a ver las capas, entonces empiezan a asociar en qué periodo podía haber estado, quién la podría haber hecho, a qué, si correspondía a algún uso ritual o no. Así vos conocés, no sé, al tipo, yo tengo un compañero en pileta que habla sin parar. Que me dice, después, bueno, en ese caso él se expone bastante solo porque habla mucho, pero uno va escuchando. Yo no es que voy a hacer la obra del tipo de la No, pileta. bueno, pero te da material Simplemente para- va a mi palacio de la memoria. Claro. Y en donde- algún momento vas a Claro, utilizar eso. Sí, O no. O queda ahí o lo transforma en otra cosa. Y el tipo hace numismática, los domingos va al Parque Rivadavia a vender monedas. Hay monedas que él no vende, que se las guarda para él. Habla todo el tiempo. Me doy cuenta que está muy inseguro, como que siente que tiene que reafirmar eso. Pero eso es un análisis psicoanalítico que a mí no me importa. Claro. Pero hacen al Pero personaje lo puede el día de observar, mañana, lógico. dejó una adicción y está haciendo pileta por eso, siente que está gordo, pero es un tipo de, no sé, 55 años que está bastante bien. Ya tenés un personaje. Es que eso es se llama la tridimensionalidad del Claro. personaje. O sea, sacarlo de la bidimensión para ver que hay un ser humano. Claro. Si no, uno tiende a ubicar la experiencia y quedarse, porque uno necesita automatizar la vida. Sí. Pero el artista la tiene que desautomatizar, tiene que entrar, por ejemplo, yo recién me bajé de Ministro Carranza, me equivoqué, fui para el otro lado, crucé 2 veces el subte, Uy. me acordé del viaje de Chihiro cuando van, había una persona lamentablemente durmiendo en el medio en diagonal, Sí. el subte estaba todo oscuro, era como un pasaje a otro mundo, qué sé yo, hay que entretenerse con algo. Bueno, hacemos una siguiente pausa y seguimos. Bueno, Juan, seguimos acá ya en el último bloque del programa y el año pasado me dijiste estrenaste una obra en La Ribera, Benito de la Boca. Es un musical. Es un musical. Bueno, evidentemente has abordado todos los géneros. Contanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo un musical? Es la vida de Benito Quinquela Martín, Sí. para decirlo, en hecha obra de teatro musical, para decirlo
concreto. Yo que me voy mucho por las ramas. Surgió de una... yo había trabajado en el complejo teatral. El Teatro de la Ribera, explico, tenemos el Teatro San Martín, es un complejo teatral que involucra... tiene varias salas. Sí, numerosas, no me sé el número exacto, son 5 o 6. Una de las salas periféricas es el Teatro de la Ribera, que está por supuesto en La Boca, ¿no? Y es parte de un complejo, digamos, de edificios. Le dicen complejo quinqueliano, no se llama así, pero es un poco todo lo que donó el pintor Quinquela Martín, que, como la gente sabrá, fue muy dado a su barrio, La Boca, y está presente en la identidad, desde los colores de la calle Caminito, la escuela, el centro odontológico, mismísimo teatro. Y el museo, su casa. El museo, él vivía en el tercer piso, el museo está arriba de la escuela, todo eso es tremendamente accesible. Bueno, una figura interesantísima. Una directora de ópera llamada Lizzie Weisse acercó un proyecto hace un tiempo al Teatro San Martín diciendo por qué no hacer, tuvo una maravillosa idea, a decir verdad, que es por qué no hacer en el Teatro de la Ribera una obra sobre Quinquela Martín, porque la verdad es que no se ha hecho. ¿Por qué? Al San Martín le encantó la idea. Entonces empezaron a armar un equipo para que esta directora pueda trabajar. Entonces trabajaron mucho en dirección de arte, porque bueno, es la vida de un pintor, así que querían que sea muy espectacular. Claro. Querían hacer una obra musical, entonces llamaron a Gustavo Mossi, que es hoy director de música de la ciudad de Buenos Aires, para que componga la música original. Él es un músico especialista en música, digamos, rioplatense, música popular, en tango especialmente. Y al tiempo me llamaron a mí porque, claro, hacía falta tener un libro, como dicen en el musical, dicen mucho el libro, ¿no? Así que a mí me encargaron que escriba el libro de lo que ellos querían hacer. Pero claro, había mucho espacio creativo, había cosas que ellos estaban seguros que querían hacer de determinada manera, y otros espacios donde, bueno, primero no estaba terminado el recorrido, no se sabía bien cómo iba a ser, no estaba fijado del todo un tono para el espectáculo, repito, un tono. Y entonces ahí me llamaron y bueno, la verdad es que Lizzie Weisse a mí me dio muchas posibilidades creativas, y también, bueno, me fue llevando a lo que ella quería, que es, por supuesto, la directora general de esta obra y la principal responsable de lo que vemos allí, ¿no? Pero bueno, pude escribir cantidad de cosas, algunas las fui desechando, otras generaron mucho interés en el equipo creativo, que... Insisto, permanentemente nos veíamos la directora general, el compositor musical, Gustavo Mossi, el coreógrafo, Gustavo Wons, y una directora de arte, Marlene Liebendak. Toda gente muy reconocida, en general todos bastante más grandes que yo, lo cual también fue interesante para mí. Muy, muy buenos cada uno en su área y muy distintos. Qué bueno, distintos. Y trabajaron en equipo. Sí, pero tenías a la directora que viene de la ópera... Claro. El músico que viene de la música mucho más rioplatense, el coreógrafo que viene de los musicales de Broadway, total, super Broadway, la directora de arte que venía mucho más del cine, y yo con mi propia cosa que ya escuchaste acá, largo y tendido. Entonces se armó, fue un poco caótico, pero y el San Martín nos dio mucho espacio para trabajar. Eso, yo trabajé en otras obras donde uno viene ya con la propuesta y el libro ya está armado y se claro, acá había que armar todo acá se dio un tiempo insólito de trabajo. Aparte lo que es una comedia musical tan compleja. Y luego se hicieron audiciones, que tampoco es muy frecuente. Así que tuvimos... bueno, yo como te digo, yo las escenas que iba probando, como hice ayer con el actor, lo mismo, iba al San Martín y la veía para que entiendan qué era cómo lo que son se buscaba. Las voces, qué tipo de cosas estoy pensando. Y entonces me dijeron que dirija a los actores porque tenía claro el tono, entonces me mandaron así que me involucré en el montaje de la obra, y estuvimos el año pasado trabajando mucho, y este año se reestrenó, le hicimos algunas mejoras en base a la experiencia y está haciendo funciones, así que la gente puede ir. Bueno, contanos entonces, ¿dónde es? Está en el Teatro de la Ribera, esto es, repito, en La Boca, a una cuadra de Caminito, creo que no hacen falta más datos. El Teatro de la Ribera está los viernes a las 14 horas. Buen horario. Claro, podés vivir toda la experiencia ceneice, digamos, porque podés recorrer el puerto. Claro, recorrer, Caminito, el puerto, ir al museo. Exacto. Sí, se puede hacer. La obra dura 1 hora y 20 más o menos, o sea, tiene una duración.
Cuando el día está lindo, es divino, ahí es la Ribera. Está los viernes a las 14, porque también vienen muchos colegios, ¿no? Es una obra familiar, seguramente, para que lo vayan a ver. La obra pueden ir niños, está recomendada a partir de los 10 años, pero han ido nenes muy chiquitos también. Mi hijo la vio 1000 veces. Y adultos también, por supuesto. Y está sábados y domingos a las 15, viernes a las 14, sábados y domingos a las 15 horas. Benito de la Boca se llama, ponen Benito de la Boca, Teatro San Martín, van a la web del Complejo Teatral de Buenos Aires y ahí se pueden sacar las entradas, que la verdad, hay que decirlo, son bastante accesibles. Está fantástico, y aparte por el horario y los días, para que la familia pueda ir toda junta a ver teatro, que me parece fantástico, maravilloso. Absolutamente, es re familiar. Juan, te agradezco, te felicito porque sos muy joven y tenés, la verdad, que una trayectoria magnífica. Y sobre todo esto, de ser tan polifacético. Si bien tu accionar es uno, pero en estilos tan diversos. Bueno, muchas gracias. Y perdón, Julieta, por haberte robado la columna cultural. Un placer. Pero creo que merecía dedicarle un programa. Gracias a las dos y muchas gracias por esta hermosa entrevista. Gracias a vos y éxitos.